bienvenidos cada uno de ustedes, todos y cada uno de ustedes, al encuentro desierto, este encuentro de Cuaresma desierto, caminando hacia la tierra prometida. Y gracias por estar aquí. Cuando quisimos y sentimos en el corazón hacer este encuentro desierto, que es la Cuaresma, ¿no? Este camino que cada uno de nosotros hemos decidido hacer. Caminar significa eso. Y ustedes están aquí por eso, porque están caminando y estamos caminando esta Cuaresma porque queremos celebrar con todo el corazón esa tierra prometida que es la Pascua del Señor. Así que todos, yo sé que estamos haciendo este esfuerzo de venir aquí a crecer desde la palabra de Dios para, para lograr, ¿no? Para volver nuevamente y con más amor a Jesús, nuestro Señor. Para eso es este desierto, para eso es esta Cuaresma, para eso es este encuentro. Es un espacio especialísimo para la oración, para la meditación, para el encuentro. Así que me da mucha alegría, bienvenidos entonces, y que el Espíritu Santo nos acompañe. Por eso los invito a que hagamos oración, para darle, la oración es la puerta de la entrada a todo encuentro, y el Espíritu Santo es el alma de toda oración, de todo encuentro. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, y para eso Sandra Powell, de aquí de Nueva York, pero es colombiana, nos va a acompañar, nos va a animar, nos va a acompañar, a animar el corazón a través de la música y la oración. Dios les bendiga y nuevamente bienvenidos. Buenas tardes, queridos hermanos. Qué alegría podernos reunir acá en nombre del Señor, pedirle a Él que a través de su Espíritu Santo nos prepare para este tiempo de Cuaresma, para vivir en este tiempo de Cuaresma un camino hacia la Pascua, hacia la resurrección. Y el Señor nos dice en su palabra que yo les enviaré, les dejaré a ustedes el Paráclito, aquel que les recordará todo, aquel que les ayudará en todo, aquel que es el Consolador. Si bien es cierto, en nuestro camino, quizás en esta semana, en estos días, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestra pastoral, las dificultades y los desafíos están, pero ciertamente el Señor nos ha dado su promesa de que no nos ha dejado solos, de que nos ha dejado su Paráclito, y es a través de la fuerza y la gracia de su Espíritu Santo que es que podemos seguir motivados a anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo, como lo diría San Pablo, aún en medio de la lucha, aún en medio de las crisis, aún en medio de la dificultad, con la esperanza que nos da Jesús en la promesa de su Espíritu Santo. Por eso yo los quiero invitar a que clamemos en esta tarde su Espíritu Santo, que venga, que nos renueve, que nos fortalezca, que nos anime, que nos aliente, que nos dirija, que nos guíe, que vuelva a encender en nosotros la fuerza del amor, de la pasión por Cristo, el anhelo, el deseo de ponerle a Él como nuestro centro, como nuestra primera razón, como nuestra primera cita cada mañana. Que hoy, a través de clamar este Espíritu Santo, nuestro corazón anhele que a través de esta Cuaresma, esa Pascua de Resurrección, sea una renovación de nuestra fe, sea una renovación de nuestra vida, sea una renovación de nuestra entrega, de nuestro servicio, de nuestro seguimiento como discípulos. Si a veces en este desierto que se torna en momentos la vida, encontramos árida la tierra, estos son los momentos que Dios nos permite de su oasis, de su presencia, para alimentarnos, para nutrirnos y para hacernos recordar que no estamos solos. Clamemos al Espíritu Santo, abramos nuestro corazón y que este encuentro y este retiro nos permitan encontrar la fuerza y la gracia y la promesa que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Entra, te abro mi corazón, lléname con tu amor. Digámosle una vez más, entra,
te abro mi corazón, Espíritu Santo, aquí estoy. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven, oh, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Desde donde estás, yo te invito a que eleves tus manos, abres tus manos a Dios, tus brazos a Dios, y clamemos juntos este Espíritu Santo, esta necesidad que tenemos de Él, de decirle: Jesús, danos tu promesa, danos tu paráclito, danos tu gracia, porque frágiles somos, porque débiles somos, Señor, y solo con la fuerza de tu Espíritu Santo, que nos da la gracia de recordar tus promesas, tus mandamientos, tus palabras para hacernos vida, es que podemos continuar siguiendo en pie ese servicio como tus discípulos, esa entrega como tus discípulos. Por eso digámosle una vez más: entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, dile: ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo, ven y llénanos hoy. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, renuévanos, oh Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, aviva nuestra fe y nuestro amor. Ven, Espíritu Santo, ven, queremos más de ti, oh Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, te necesito, oh Dios. Ven, Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, dile una vez a Él: ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, te necesito. Ven, Espíritu
ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Vamos a continuar y les voy a presentar a una persona que tengo el gusto de conocer hace más de 13 años. Él es el doctor Yesid Triana. Les cuento que el doctor Yesid Triana es bogotano, o sea, colombiano, es casado, tiene 2 bellísimas hijas, le gusta practicar deportes como el fútbol y el ciclismo, y entre sus aficiones está la lectura de la Biblia, información general y la literatura en general. El doctor Yesid habla varios idiomas, habla inglés, francés, italiano y ha realizado estudios completos de hebreo, arameo y griego bíblicos. Él es doctor en teología con magíster en ciencias bíblicas y arqueología de la Pontificia Universitas Antonianum de Jerusalén. Tiene una amplia experiencia misionera y laboral, desde ser profesor en diferentes seminarios de Colombia y también en diferentes universidades de Colombia. Me llama mucho la atención del doctor Yesid Triana, que tiene una extensa y muy rica producción bibliográfica, ha escrito varios libros, más de 3 libros, ha escrito muchos artículos para diferentes revistas muy conocidas y también ha escrito varios capítulos de otros libros, que esos libros grupales. Entonces hoy pues me siento dichosa y muy feliz de que podamos contar con la presencia del doctor Yesid Triana. Doctor, bienvenido. Dios le bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Hermana Zenaida, tanto tiempo sin vernos. Sí, Pero sí. en el desierto Dios siempre nos permite encontrarnos, porque Ah, el desierto es vida también y es encuentro, como amén. ustedes han titulado también. Este encuentro es un encuentro realmente, ¿cierto? Gracias. Y saludo a todos los queridos asistentes desde sus lugares, desde sus países, sus ciudades, sus hogares, sus familias, porque creo que esa es una gran experiencia, poder decir que caminamos en desierto, pero como familia y como una gran comunidad. Hablar de desierto no puede ser algo abstracto o algo lejano para nosotros, sino que es algo que hace parte de nuestra vida. En nuestro ámbito cristiano, católico y no católico, decimos voy a ser desierto, ¿sí? Porque tengo un problema, tengo una dificultad, tengo una duda, algo que me está quejando. Y decirles que la vida misma es ese desierto. Y por eso no podemos tomarlo con un sentido negativo, ¿sí? Sino darle todo lo contrario. Es decir, vivir es también pasar por desierto. Y no es algo malo. Todo lo contrario. Es algo muy favorable para nosotros como seres humanos. Pero bien, el tema que tenemos para dialogar es el desierto en la Biblia, ¿cierto? Y seguramente ya ustedes empiezan a recordar, bueno, a ver, hagan memoria, ¿dónde habrá pasajes en la Biblia que se hable de desierto? Y entonces nos ponemos a, claro, el pueblo de Israel, sí, el pueblo de Israel hizo desiertos, ¿cierto? Bien. Ah, Moisés, claro, por allá, 40 días, 40 noches. Los profetas, ¿será que hablan de desierto? Se nos hablará algo en los libros históricos y uno se pone como en esa, porque tenemos algunos textos muy claves, algunos personajes, algunas situaciones, pero no mucha extensión en relación con toda la Biblia. Y de ahí llegamos de una vez a Jesucristo, ¿cierto? Que precisamente en este tiempo cuaresmal comenzamos, pues tuvimos el texto de las tentaciones de Jesús, no en este domingo de cuaresma, que es mañana, sino antes, al comienzo de la cuaresma. Y decíamos, Jesús se retiró al desierto. Ah, claro, entonces ahí tenemos todo ese texto y ese testimonio de Jesús haciendo desierto. Y lo tomamos como un texto de apertura a la cuaresma, ¿cierto? Y entonces decimos, voy a hacer desierto en cuaresma.
y lo estamos haciendo en casa y decimos, bueno, los viernes de Cuaresma, entonces vamos a hacer ayuno o vamos a hacer abstinencia, entonces yo no voy a comer la carne, sino que voy a comer otra cosa más suave y adorar a los pobres eso, ¿ven? Ahí le estamos dando sentido a esa Cuaresma y a ese desierto también, unido a una práctica nuestra católica muy bonita como es la abstinencia, ¿cierto? Yo les voy a compartir pantalla para que vean solo un elemento y quiero que lo observen. ¿Qué ven ustedes ahí? Solamente veamos, no interpretemos nada. En muchos casos, pues en mi experiencia como formador de Biblia, tengo que decirles a mis estudiantes, no interpreten, vean lo que hay ahí, lo que se nos está presentando. Ya entonces voy a mirar el chat. Tierra seca, desierto, un mapa, perfecto, ¿cierto? Vemos agua, mucha agua azul, esa agua es el mar, ¿cierto? Un mapa con puntos de dirección, perfecto, Anita, ¿cierto? Y Gabriel, y ahí encontramos agua, tierra seca, poca vegetación, Lynch, Eulogio, agua y arena, ¿ven? Entonces lo que alguno de ustedes dijo, hay unos puntos de orientación. Entonces, miren ustedes, esos puntos de orientación que ubiqué ahí no son muchos en relación con todo lo que nos dice la Biblia, pero son algunos que quiero compartirles. Noten que aquí hay una geografía muy desértica, bastante, ¿cierto? ¿Y cómo les parece que en esos puntos, entre esos puntos, está la historia bíblica? Es decir, Dios se revela prácticamente en el desierto. ¿No les parece interesante eso? Y eso para nosotros debe ser importante, porque nos hace ver que la revelación de Dios no se ha dado en unas condiciones tan paradisíacas como las imaginamos, como las de Adán y Eva, sino más bien en unas condiciones de mucha necesidad. ¿Ven? Eso es lo primero que quiero compartir. Mucha necesidad. Y eso hace parte del ser humano. Exige esfuerzo, ¿cierto? Exige dedicarnos, enfocarnos, diríamos también. Acá en Colombia nos hacen, algunas veces en los noticieros, hacen reportajes de personas que se van a otros países, por ejemplo, Estados Unidos. Algunos de ustedes de pronto son migrantes también colombianos de otros países de América Latina y están allá. Y su vida pueden decir, es un desierto, pero no es vacía, ¿cierto que no? Todos pueden decir, mi vida en este trasegar, en este sufrir, es exigirme, tiene mucho sentido. Ojo con eso, tiene mucho sentido. Entonces lo que nosotros vemos en la Biblia como desierto es algo que está cargado de sentido. ¿Para quiénes? Pues primero para el pueblo de Israel, claro. Pero ojo, no hay un solo sentido. ¿Ven? Porque a veces nosotros como que encauzamos eso en un solo sentido del desierto es esto, ¿no? Hay varios sentidos, por no decir pluralidad de sentidos. Igual el Nuevo Testamento, el pueblo de cristianos, las comunidades primitivas, así las denominamos en los estudios contextuales del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de Antioquía, por acá, por estos lados, donde ven la manita, por allá, pues son zonas casi desérticas o semidesérticas antes de las grandes cadenas montañosas, ¿ven? Que nos llevarán hacia el norte o hacia la parte más occidental, hacia Europa, Grecia y demás. Pero siempre hay un contexto de desierto. Bien, entonces eso es lo primero que quisiera como ayudarles a ustedes a que reflexionemos. Y para mí siempre ha sido significativo en mi estudio bíblico descubrir eso. Ahora, vamos a empezar ese caminar. ¿Tienen lista su Biblia ahí? Me dijeron que el tema era bíblico. Comencemos. La primera, al oriente. Y nos describe una ciudad llamada Ur y que queda en Irak, ¿cierto? Y nos recuerda de inmediato, vean ustedes, la historia patriarcal nos ubica precisamente en el mundo de Abraham, el gran patriarca Abraham, ¿cierto? Busquen sus Biblias, por favor. Génesis capítulo 11,
versículos 31 y 32. Terach tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y los hizo salir de Ur de los caldeos para ir al país de Canaán. Pero al llegar a Harán se quedaron allí. Terach vivió 250 años y murió en Harán. ¿Cuánta historia encontramos en apenas 2 versículos? Porque aquí es donde comienza la historia patriarcal, en un personaje llamado Terach, que toma a su hijo, es decir, empacó su maleta y dijo, vámonos, salgamos de aquí, con su hijo, con su nieto, ¿sí? Con su nuera, con la mujer del hijo, y salen. ¿De dónde? De Ur de los Caldeos, ¿sí lo ven? Y acá está en el mapa, Ur de los Caldeos, a un lugar llamado Harán. Harán, ¿sí ven la manita? Acá está, en la parte alta. Ya vamos a llegar hasta allá. Poco a poco iremos llegando. Y allí vivió 200, por total 5 años. ¿Eso? Tejer una vida de una trayectoria como esta para desplazarse de un lugar a otro. Pero ¿cómo les parece que ustedes me dirán, estos días el Papa Francisco visitó Irak? ¿Se han seguido la noticia de la visita a Irak? Y llegó, miren cómo les parece, a los lugares donde comienza la historia bíblica. El Papa celebró la Eucaristía en ese desierto de Ur, en Irak. Y para mí fue emocionante ver eso. Y miren algo que me llamó mucho la atención. A un periodista le preguntaron, ¿por qué es importante la visita del Papa a Irak? A esos lugares. La respuesta de él fue esta, un poco tomando algunas palabras suyas. Allá nace la fe bíblica, en la fe de Abraham y en la tierra del profeta Jonás. ¿Sí ven cómo es de llamativo? Allá nace la fe bíblica. Y viendo yo esas imágenes de esta semana que está terminando, me sentí muy emocionado de preparar esta charla con ustedes, esta predicación, este encuentro, denominémoslo de diferentes nombres, porque dije, acá conecté mi fe de hoy con esa fe de los patriarcas. ¿Por qué? Porque el Papa me la mostró, porque me la enseñó en ese lugar. Y él celebró la Eucaristía. Yo dije, es hermoso porque el desierto da vida y es vida eucarística para nosotros. ¿Ven cómo es de maravilloso eso? Ahí descubrí que eso no son solo piedras, no es solo arena, es la vida de Dios que se manifiesta en nosotros. Entonces, viendo esas imágenes de esa celebración en pleno desierto, bajo el mismo sol que iluminó al primer patriarca, nosotros sentimos los grandes vínculos con un pueblo, muy poquitos cristianos y católicos, latinos, que confiesan su fe en el Dios de nuestros padres. Entonces no olvidemos que gracias a esos lugares de desierto, nosotros recibimos una fe. Bueno, vamos a seguir caminando, pero voy a dejar este del centro para pasar al de más arriba. Ya recuerdan el nombre, en su Biblia está escrito, ¿cierto? En el versículo 31 del capítulo 11. ¿Sí recuerdan? Ya lo subrayaron el nombre del lugar. Harán, ¿cierto? Bueno, Génesis 12:1. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Si me preguntaran cuáles de los versículos le gustan más de la Biblia, yo diría, este es uno de los que más me gusta. Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y lo conecto un poco con lo que les decía antes, ¿cierto? De pronto algunos
pues han tenido experiencias de migración, desplazamiento, que son noticias y son situaciones humanas que hemos vivido toda la vida. Pero aquí también hay algo más, y eso se lo quiero compartir hoy. Cuando este texto hace parte del Pentateuco, recuerden ustedes, Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. Se les conoce como Torá. Torá lo traducimos por ley, ¿cierto? Entonces, en el fundamento de la ley está el peregrinar, está el salir. Ojo con eso que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque para nosotros muchas veces hablar de ley es hablar de algo estático, ¿cierto? Los 10 mandamientos, cúmplelos y si no los cumples te condenas. No, si es caminar, si es peregrinar, si es ser itinerantes, otro sentido deben tener los mandamientos. Claro, no hay que quitarle lo de norma, ¿cierto? Lo de compromiso, obligación, pero debe tener algo más profundo. Esa es la pregunta que me hago siempre que leo estos textos de la Torá o del Pentateuco. Es hermoso este pasaje porque nos señala, vean ustedes, el primer itinerario por el desierto. Ya lo había hecho Tera, el padre de Abraham. Él se fue por el río Éufrates. Él no hizo las del el que no conoce, que fue y se metió por allá en unos barrios donde no hay nada, no, él se fue por el agua, caminando a la orilla del río Éufrates y pues así no tuvo dificultades. Pero en cambio a Abraham Dios le dijo, salga y empiece a arriesgar por el desierto, empiece a caminar sin seguridad. ¿Bien? Y él empezó a hacerlo luego de su padre como un líder. Ojo, porque esto es otro concepto que hay que resaltarlo mucho en los patriarcas. Como un líder, como un caudillo. Abraham no solo salió de Harán, ya no de Ur de Caldea, sino de Harán, como alguien que Dios le dijo, váyase, y salió como un despistado. Es decir, yo no tengo nada más que hacer, me voy a ir a ver si me va bien. No, él se fue con liderazgo. Y eso para ustedes, queridos hermanos, debe ser muy importante, porque ustedes son líderes en su hogar, en su comunidad, ¿cierto? En su parroquia, en su núcleo comunitario. No olviden eso. Y esa voz de Dios para Abraham es hoy para nosotros también, a ejercer ese liderazgo. Pero, ¿cómo les parece que el caminar que Dios le pidió a Abraham no es solamente hacer un movimiento migratorio, humano, físico, que sí se entiende como un designio divino? En hebreo, el texto hebreo dice así, se lo voy a pronunciar para que vean cómo el texto hebreo es tan hermoso. Lech lecha me arceja mi moladeteja mi bet abija el haares acher etza. Y entonces nosotros entendimos, sal de tu tierra, lech lecha me arceja, sal de tu tierra, eretz. Acuérdense esta palabra, eretz, eretz. No eres, sino póngale una T a la S, eretz. Eso significa tierra en hebreo, la palabra tierra. Y nosotros entendemos que Dios le dijo, sal de tu tierra a Abraham. No, lech lecha, se lo pronuncio así con mi hebreo mal hablado, lech lecha significa sal, el verbo laja, sal, caminar, halak, sal, camina, anda. Oh, sorpresa, leja no es de tu tierra, es camina hacia ti mismo. Díganme ustedes que tienen sus Biblias abiertas, ¿cuál Biblia traduce así? Y háganme con su cabecita así. Tu Biblia dice, sal de ti mismo. ¿Alguna Biblia dice así? ¿Cierto que no? Ninguna. ¿Qué pasa aquí? Porque la traducción nos ayuda a entender solo que es
peregrinar en un signo externo, cuando peregrinar es en un sentido interior. Esa invitación de salir, esa orden divina, ese designio que nos exige caminar, marchar, nos pide desinstalarnos, quitar lo que no nos sirve, dejarlo a un lado. Pero antes de indicarnos un lugar de destino, que es Canaán, ¿cierto? Eso lo sabemos. Antes de indicarnos Dios o Abraham, de indicarle Dios que fuera a Canaán, Dios le dijo, sal hacia ti mismo. Por eso, no se trata de realizar un desplazamiento migratorio, que en muchos casos en nuestros países, África, desafortunadamente Colombia, Europa Oriental, es forzoso, ¿cierto? Los obligan a dejar su casa, su tierra, ¿cierto? Sino también se trata, y ojo con esto que les voy a decir, porque para mí esta es la clave del desierto, de toda la Biblia. Se trata de comenzar un itinerario espiritual. Eso es el desierto. Ese es el llamado de Dios a Abraham. Comenzar un itinerario espiritual, un viaje al interior de sí mismo. Comenzando pues por reconocer nuestra propia historia personal. ¿Cómo les parecería a ustedes si organizáramos una cuaresma haciendo un viaje al interior de sí mismo? Yo voy cada día a empezar a reconocer cómo soy. Tengo 20, 30, 40, 60, 80 años, 100. ¿Cómo he vivido estos años? ¿Cómo he sido interiormente? No es que tanto he hecho. A mí a veces una persona muy querida me saludaba pocas veces, una vez al mes, y me decía, ¿cómo estás? Y yo le respondía, bien, ya hice un libro, como diría la hermana Zenaida, ya escribí un artículo, ya me gané un premio, ya estoy haciendo tantos trabajos doctorales. Y la persona me decía, no te estoy preguntando qué haces, te estoy preguntando cómo estás. ¿Ven cómo cambia? Entonces el camino de Abraham no es qué tantos kilómetros avanzó hacia Canaán. No es qué tantas ciudades fundó Abraham en nombre de Dios. Es qué tanta espiritualidad tiene Abraham. Cuánta espiritualidad va adquiriendo en ese caminar. ¿No les parece hermoso eso? A mí me emociona, me emociona. ¿Por qué? Porque cuando leo el Pentateuco, lo leo diferente. Ya no lo leo como esa necesidad de que hay que caminar y lugares y personajes y accidentes y hambre, y no. Lo leo es como una búsqueda de sí mismo. Lo leo es como una voz de Dios en mi vida, como un acontecimiento de Dios. ¿No les parece eso hermoso? Es un acontecimiento de Dios en mi vida. Y Dios está ahí actuando. Y Dios está hablando. Pero está hablando es a tu interioridad, a tu espiritualidad. No importa ya dónde vayas. Si vas en avión de primera clase, no te va a afectar porque tu espiritualidad es muy fuerte. Pero si vas en una chiva, le decimos acá, muy apretado con gallinas y todo eso, ¡ay, qué olores! No importa porque voy bien también. Si tienes abundancia o escasez, tu espíritu está fortalecido porque tu desierto te lleva a eso. ¿Ven? Dios habla en tu interior. Dios habla en tu vida. Eso es el viaje hacia el interior. Ese es el itinerario espiritual que hizo Abraham. Por tanto, si leemos de esta manera el llamado de Dios, los textos que leamos en adelante van a tener otro sabor, otro tinte y, ojo con esto, otro efecto en nuestras vidas. ¿Ven? Leer la Biblia no va a ser igual. No va a ser igual, porque me va a marcar de otra manera. Me va a marcar espiritualmente. Y cabe anotar además que Isaac y Jacob
conservan sus nexos con esta tierra. Ellos nunca dejaron de ser de esta tierra. Siempre rodeada en desierto, siempre fue desierto. Y también realizaron un salto. ¿Ven? Caminaron porque se estaban reconociendo espiritualmente. Y por allá, búsquense el libro de Tobías. ¿Quién ha leído Tobías? Levante la mano, diga yo. ¿Sí lo ha leído? Bueno, ojo, tarea. El libro de Tobías. ¿Por qué? Curiosamente, también allá le mandaron buscar su padre Tobit una esposa en el mismo lugar donde Abraham le buscó esposa a Isaac, donde Jacob encontró esposa. ¿No les parece eso una conexión fuerte? Entonces, eso es una invitación para que nosotros en Cuaresma volvamos al desierto, como nuestros padres siempre estuvieron volviendo al desierto. Bien, para concluir este itinerario de Abraham, vamos en el primero apenas, quien además recorrió el desierto hasta el sur, incluso hasta llegar a Egipto. Ven el mapa, hasta Egipto es todo desierto, demarcando así, haciendo una señal en lo que sería el gran peregrinar del pueblo de Israel recorrido durante muchos años, siglos, por el desierto del Negev, con conflictos, con luchas de supervivencia. Y así también hoy y en muchos años hemos visto muchos pueblos que luchan por agua, que luchan por su salud, que luchan por la educación, por sus derechos básicos. Y esto también en Cuaresma, como desierto, nos invita a ponernos en el lugar del otro, a pensar en sus necesidades, no en las mías, y a llegar a acuerdos solidarios. ¿Ven todo lo que se hizo en el desierto? Todo lo que hizo Abraham. Acuerdos, pensar en otros, ayudarlos y buscar ayuda, porque eso también debemos hacer. Bueno, si quieren, escriban con una palabrita, una sola palabra, ¿qué sienten con este primer itinerario de Abraham? Sí, esperanza, viaje hacia adentro. Perfecto. Descubrimiento, bendición, propósito. Noten todo eso. Y hay otra palabra que a mí me surge, tarea. Gracias, Sandra. Raíces, fe. Bueno, ser hija de Dios, perfecto. Reconocerte como hija de Dios. Y para mí también hay una palabra que es fuerte, despojarme de muchas cosas para caminar, como diría un gran teólogo de hace unos años, acá jesuita, es estar ligero de equipaje, ¿cierto? Y nacer en la fe. Entonces noten cómo con pequeñas palabritas así y expresiones podemos hacer muchos caminos, encontrarnos cara a cara con Dios. ¿Cómo les parece que vamos a dar un salto enorme? Enorme. Vamos a llegar hasta acá. Este es el Sinaí. Ahí debemos llegar todos, al Sinaí. ¿Tiene lista su maleta para el Sinaí o no? Perfecto. Miren lo que dice acá. La península del Sinaí, aunque ahí en Google Maps señala Nubeiba, Egipto. Yo le puse el siguiente título. Ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Lugar de la prueba. Y tenemos varios capítulos, varios. Éxodo capítulo 3, fantástico. Éxodo capítulo 15, versículo 22, hasta el capítulo 18, versículo 27. Prueba, murmuraciones y quejas. Y Números capítulo 10, versículos 11 hasta el 22. En adelante, hay muchos. Pero entonces vamos a tomar, abran sus Biblias, Éxodo capítulo 3, y vamos a leer. Este es maravilloso y es muy común ese texto, pero creo que a veces se nos olvida leerlo un poco más. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para liberarlo del poder de los egipcios y para hacer subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, los fereceos, los jebeos,
y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y ha visto cómo los egipcios los oprimen. Ve, pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés dijo a Dios, ¿quién soy para ir donde Faraón y sacar a Egipto a los israelitas? Dios respondió, yo estoy contigo y él será para ti la señal de que yo te he enviado cuando haya sacado al pueblo de Egipto y ustedes vendrán a darme culto en este modo. Qué texto tan hermoso. Este es otro texto de esos que nunca debemos olvidar leer de la Biblia. Toda la Biblia nos da mucha enseñanza, ¿cierto? Pero hay textos que marcan nuestra vida. Y creo que todos nosotros estamos llamados a eso, a descubrir textos que marquen nuestra vida, que nos señalen caminos. Y entonces yo solamente les quiero decir que acá tenemos que la salida de Egipto, después de esa Pascua que celebraron, que es festivo, ¿cierto? Coman el cordero en familia, amárrense la cintura, estén listos todos. Y salen con la columna de nube, con la columna de fuego, con la nube que los protege, los ilumina. Bueno, eso es toda una acción de Dios. Pero ¿cómo les parece que ante esa insistencia de Dios que quería ante el faraón decirle, deja salir a mi pueblo, deja salir a mi pueblo? Le insistía, ¿cierto? Todo el tiempo por medio de Moisés. ¿Para qué? ¿Solamente por salir? No. Dios les dijo, deja salir a mi pueblo para que le dé culto en el desierto, porque eso le pidió Dios al faraón por medio de Moisés. Deja salir a mi pueblo para que me dé culto en el desierto. Oiga, ¿yo qué puedo hacer en el desierto? Dirá uno, pero si es que esto no hay nada. Y Dios pide darle culto allá. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Entonces, también en el desierto, todos estos son aspectos de Éxodo, Números. También en el desierto se descubre el nombre de Dios. ¿Quién es Dios? Lo que sigue del capítulo 3 hasta el 6 es definir el nombre de Dios. Y claro, eso todos los biblistas dicen, no, Yahvé es una conjugación del verbo Hayá, que significa Dios era, Dios es y Dios será. Ah, el alfa y la omega, decimos ¿de dónde es? Se me olvidó, por allá de Hebreos, ¿cierto? Y Apocalipsis, claro que sí. Dios, el que era, el que es y el que será. Perfecto. Pero no, eso es un término filosófico. En la Biblia, el nombre de Dios es aquel que camina con su pueblo. Punto. Si quieres saber quién soy yo y cuál es mi nombre, camina conmigo. Eso es ese es el nombre de Dios. Primero hay que entrar en la presencia de Dios para descubrir quién es Dios, porque nosotros a veces cuando tenemos dificultades y problemas le decimos, Dios mío, ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué no me hablas? Es que ya no me quieres, es que tú siempre eres así conmigo. No, entremos en presencia de Dios para que nos dé su nombre, para que nos ayude a experimentar su presencia. Segundo, versículos 4 y 5, quitémonos las sandalias. Ah, qué hermoso eso. Despójate, quítate tus sandalias. Así también debería ser cuando vayamos a nuestra iglesia, pues no quitando los zapatos en sentido literal, sino despojarnos, ¿cierto? Quitarnos aquello que nos sobra, aquello que no necesitamos, aquello que está de más, aquello que creemos que necesitamos para vivir, pero no, es un estorbo. Muchas veces vivimos de estorbos y no de cosas necesarias. ¿Ven? Tercero, hay que reconocer nuestra condición comunitaria. Versículo 6, y se lo leo. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, no es mi Dios, ojo, a veces nosotros como que nos volvemos tan diosistas. Mi Dios, es que mi Dios sí no me deja sola, no me deja solo, es que mi Diosito sí me hace favores, es que mi Diosito como si fuera de bolsillo Dios para ustedes y para uno, ¿cierto? Volvemos a Dios una propiedad, mi Dios, y olvidamos que Dios no tiene individualidad.
Dios es comunidad, Dios es familia. Y si no vivimos a Dios así, no estamos con ese Dios que es de verdad el Dios del desierto. Estamos con otro Dios, pero no con el Dios del Éxodo, no con el Dios de Israel, no con el Dios de Jesús, que lo llamó Padre nuestro. Jesús nunca lo llamó solamente, es que mi papá me hace un favor, espérenme, yo voy y hablo con él y ya le traigo la razón. Jesús nunca dijo eso en el Evangelio. Jesús decía mi Padre y vuestro Padre, ¿cierto? Voy a mi Padre y vuestro Padre, qué hermoso eso. Y cuando dijo, si van a orar, digan, Padre nuestro. Ven, reconocer que Dios es Dios de todos. Y aquí no nos volvamos egocéntricos, es que Dios no está con aquellos malos, y no, es el Dios de todos. Cuarto, escuchemos la voz de Dios, escucharla, porque a Dios a veces no lo escuchamos, preferimos como que otras personas, ay, es que aquel sí enseña bonito la Biblia. No, escuchemos a Dios que nos habla en su palabra, en los acontecimientos y por medio de las demás personas. También, ¿cómo ha sido nuestra lectura de la voz de Dios en esta pandemia? ¿Cómo ha sido la lectura de la presencia y la voz de Dios en los que están más afligidos, en los que han perdido todos sus recursos, que quebraron sus empresas, que ya no pueden generar dinero para ellos, sus hijos, ni para sus empleados? ¿Ven? Ahí Dios habla también. Y al final dice, entrar en diálogo con Dios. No nos dé miedo hablar con Dios, no nos dé miedo preguntarle, Señor, pero es que esa cuestión yo no sé, como que tengo dudas, ¿cierto? Hablemos con Dios. No le llevemos como la lista del supermercado, ¿cierto? Esto yo tengo que comprar 100 cosas y hasta se me olvidó una. Ay, ¿verdad que me faltó comprar aquello? No le llevemos listas a Dios. Hablemos con Él, hablemos con Él. Y hablar es, yo te escucho, tú me hablas, tú me escuchas y yo te hablo. Bien. Luego ya viene lo que les comenté de reconocer esa identidad de Dios. ¿Quién es Dios? Y vuelvo y les repito, para no molestarlos tanto, Dios no es abstracto, Dios no es imaginario, Dios no es un concepto filosófico. Dios es el que camina con nosotros, que es soberano, trascendente, sí, pero esa soberana y trascendencia no lo hace distinto a nosotros en cuanto que Él está en un lado alto y yo solo acá abajito y medio lo puedo mirar. No, porque Él quiere que lo miremos. Y por último, aceptar nuestra misión. Aceptemos lo que Dios nos pide, aunque haya dudas, porque la duda es parte de eso. ¿Ven? Entonces esta salida en el desierto que se supone iba a ser fantástica para el pueblo de Israel, con todo esto que les acabo de decir, ¿cierto? ¿Quién no se iría contento al desierto a encontrar a ese buen Dios? Yo me iría allá. Dejemos todo y vámonos a ese desierto porque allí Dios se me va a revelar, voy a reconocer mi identidad, voy a despojarme, voy a renunciar, voy a vivir feliz. Pero el pueblo no entendió el mensaje y el pueblo se rebeló contra Dios. El pueblo empezó a quejarse, a murmurar contra Dios. El pueblo se volvió duro de corazón. ¿Cómo les parece que eso lo dice la Biblia? Ahí está, en Éxodo 15 al 18, en Números 10, 11 al 22. El pueblo no supo encontrar su lugar en el desierto. Se volvió inconforme. Y quejetas, es una expresión que usamos también. Empezó a quejarse. Ay, Dios mío, qué quejetas diría Dios este pueblo mío. Y así lo define hablando con Moisés. Le dice, este pueblo es de dura cerviz. Es un pueblo testarudo que no sabe entender. Y así esta narrativa del desierto, del Éxodo y Números nos muestra que el desierto es un lugar de prueba, no es un lugar de encuentro, olvídense. Es el lugar de la queja contra Dios, ¿sí? Entonces, por eso vamos a hacer como una acotación. A veces nosotros decimos que estamos viviendo un desierto, pero no lo estamos haciendo porque estamos quejándonos contra Dios.
Estamos murmurando en contra de él. Ahora, hay un tercer momento en la Biblia muy bonito. Vamos a ver si llegamos hasta Jesús. Y es el de los profetas. Los profetas, ¿qué hacen? Cambiar la perspectiva del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y le dan otra mirada al desierto, ¿sí? Estos son los profetas del exilio y del posexilio. Para ellos, el desierto tiene otro valor. Para ellos no puede seguir siendo el lugar de la prueba, como sucedió en época de Moisés. Entonces, le pido a alguien, por favor, que lea Isaías 40, capítulo 40, versículo 3. Una voz grita: preparen al Señor un camino en el desierto. Tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Isaías 55, versículos 6 y 7. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Clamen a Él mientras está cerca. Deje el malvado su camino y el malhechor sus pensamientos. Conviértanse al Señor, que tendrá piedad de él, a nuestro Dios, que es generoso en el perdón. Jeremías 31, 2. Esto dice Yahvé: halló gracia en el desierto el pueblo que se libró de la espada. Va a su descanso Israel. ¿Ven que cambia el discurso? Ya no es la voz de Dios que dice este pueblo testarudo, sino que es la consolación. A estos profetas del exilio y posexilio, como Isaías y Jeremías, se les llama profetas de la consolación. Y esta parte de Isaías, capítulo 40 al 55, por eso hice el comienzo y el final de este segundo Isaías, que así se le llama en la exégesis, o Deutero Isaías, se le llama el libro de la consolación. Consolad a mi pueblo. Y por eso el desierto se convierte en el lugar de la esperanza, como escribieron algunos de ustedes, el lugar del encuentro con Dios, el lugar del primer amor. Es este desierto el que nos rejuvenece, porque nos ayuda a renovar el primer amor que se perdió. Se perdió como lo vimos en el Éxodo, pero ahora hay que recuperarlo, hay que volverlo, pero no es porque nosotros seamos los más capaces de hacerlo, no, es porque Dios quiere que nosotros vivamos mejor, porque quiere que tengamos esa nueva oportunidad, y por eso le dice al profeta: consuelen a mi pueblo, porque ya pasó su castigo, ya aprendieron sus lecciones, ahora viene el amor, ahora viene el reposo, ahora viene el disfrute de esa prueba que pasó. Y eso hay que hacerlo también en el desierto, eso hay que hacerlo en Cuaresma también. Debemos sentir el dolor de lo que hicimos mal, ¿sí? Eso lo hacemos cuando nos confesamos, pero también en nuestra vida aprendemos que si me equivoqué, me dolió la equivocación. Ese es el aprendizaje, pero después viene el disfrute del amor y del perdón de Dios, y como decían algunos de ustedes, la misericordia de Dios. Por eso hay un verbo, en sí hay 3 verbos, pero me acuerdo solo de 2, para que los tengamos muy en mente en este caso. Buscar a Dios. Ojo, buscar a Dios. Segundo, recordar lo que Dios ha, son 3, ya me acordé el otro. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Busca a Dios mientras puedas. Recuerda lo que Dios ha hecho y camina. Regresa a Dios, se dice así el tercer verbo, el verbo chup, ya me acordé. Regresa a Dios, regresa a Dios. Y eso es Cuaresma, y eso es desierto. Buscar, recordar y volver a Dios. Entonces, la prueba ya pasó. Ya el exilio, la destrucción de Jerusalén ya pasó. Por eso la voz de Dios cambia. Dice: regresen porque ya es hora de volver, ya es hora de regresar y de encontrarse, ojo, con una mirada diferente, con una mirada renovada, con una nueva oportunidad que Dios nos está dando. ¿Sí? Es eso. Cuando uno va y mira sus lentes, yo los míos debo cambiarlos porque hace 3 años no voy al oftalmólogo, y entonces uno cambia de lentes y dice: uy, yo cómo veo de bueno ahora, ¿cierto? Pero el problema estaba en los lentes. Entonces a veces nos toca es cambiar la óptica, cambiar la manera de ver, para que las cosas también adquieran nuevos sentidos.
muchas veces nos acostumbramos a lo mismo y a veces lo mismo también se está quedando corto. Hay que hacer algo más, hay que hacer un poquito más. Entonces hay que hallar gracia delante de Dios. ¿Dónde? Miren esta frase de Jeremías tan hermosa. Esto dice Yahvé, halló gracia en el desierto, el pueblo que se libró de la espada, es decir, del exilio. Va a su descanso, Israel, a su descanso, y ese descansar no es acostarnos a dormir, es sentirnos en gozo y en paz con Dios y con los demás. De lejos Yahvé se le apareció, y miren esta frase que es otra hermosísima de la Biblia: con amor eterno te he amado, por eso te he reservado mi favor. Como ya el tiempo se nos va rápidamente, quisiera que terminemos llegando a Jesús, porque si no llegamos a Jesús nos quedamos lejos, ¿cierto? Si pueden ver ahí, desierto de Judea. Jesús, el desierto y sus discípulos. Son tres palabras. Jesús, el desierto y sus discípulos. Alguien que lea primero Oseas 2:16, otra persona que busque Mateo 3:1 y otro que busque Marcos capítulo 1, versículo 15 y versículo 45. Por eso yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Por aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llamado. Convertíos y creed en la buena nueva. Así que se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios y acudían a él de todas partes. Dios nos habla al corazón en la prueba, es decir, en el desierto. No estamos sin Dios cuando estamos mal. Todo lo contrario, Dios está hablándonos al corazón. Dios está tocando el corazón. ¿Listo? Segundo, en el desierto se invita a convertirnos porque allí actúa el reino de Dios. El reino de Dios no está solamente cuando todos estamos en la iglesia alabando, comulgando. No, también donde está el pobre, el violento, el muchacho que está perdido en la drogadicción, el alcoholismo, el corrupto. También está Dios allí diciéndonos: ojo, que mi reino de Dios aquí no está llegando. ¿Qué vamos a hacer? Jesús, cuando curaba enfermos, no podía estar en los pueblos. Tenía que retirarse a la ciudad, a los desiertos. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Y se lo digo así para terminar. La iglesia no nace en una ciudad. La iglesia no nace en la comodidad de un templo. La iglesia nace donde están los desposeídos, los marginados, los abandonados, los leprosos, los señalados, los excluidos sociales, es decir, en el desierto. Ahí nace nuestra iglesia y ahí se forma nuestra fe. Y si yo no voy a ese lugar, estoy viviendo otra iglesia y estoy siguiendo a otro Jesús, porque Jesús se iba, porque no podía entrar a los pueblos, ya que tocaba al impuro y se hacía impuro con ellos. Pidámosle a Jesús que en este tiempo que nos queda de Cuaresma nos dé esa gracia de acercarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque yo también soy impuro, también necesito de su gracia y de su ayuda, y también vivo un desierto y necesito que Él me ayude a sanar esa enfermedad, ese dolor, ese pecado, para reconciliarme con Él y con mis hermanos en una comunidad que cree en el otro y que apoya al otro y que se proyecta hacia Dios Padre por Jesús nuestro Salvador. Amén. Y bueno, hoy también tenemos una gran sorpresa. Nos acompaña Carlos Soane. Es una alegría volverla a tener con nosotros porque pues ya como algunos saben, él ya nos estuvo acompañando en otro encuentro
y nos alegra volverlo a tener aquí. Gracias, Carlos, por estar aquí. Bueno, muchas gracias, hermana. Es un Bueno, gusto para y mí compartir con ustedes. muchas gracias. No, nosotros contigo también. Bueno, aquí vamos a contarles un poquito quién es Carlos Oane. Carlos Oane es un autor, compositor de música religiosa y ya pasaron 36 años de su primer concierto junto con el grupo Keunodia, con quienes también participaron de la animación musical en el acto central de la segunda visita de Juan Pablo II a la Argentina. Actualmente, Carlos Oane conduce el programa radial Levántate y Sonríe, que se transmite todos los jueves por la Radio Católica Mundial EWTN. Es un incansable evangelizador que ha llevado alegría y muchas sonrisas a muchos lugares. Y hoy está aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias. Con semejante presentación da un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, simplemente lo que voy a hacer es compartir con ustedes algunas canciones en el sentido, en el rumbo que nos marcaba el doctor, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del desierto, que más que un lugar físico, cuando hablamos de desierto, nos referimos a un lugar espiritual y sobre todo emocional. Es un lugar fantástico para escuchar la voz de Dios, para buscar la voz de Dios. Así que les propongo que la primera canción vayamos por ahí, a buscar la voz de Dios. Busco tu voz, busco tu verdad, busco tu amor, mi felicidad. Ya no hablaré, te quiero escuchar, resuena en mi melodía celestial. En tu presencia calla mi ser, cierro los ojos para ver. Busco tu voz, busco tu verdad. Miren, yo no soy de preparar mucho las cosas, pero siento en el corazón que hay más de uno, estoy sintiendo en el corazón que hay más de uno que está necesitando, queriendo, anhelando, deseando la voz de Dios, escucharla en su corazón. Y yo te aseguro que en este rato el Señor te va a hablar. Estoy muy, pero muy seguro. Vamos a buscar su voz. Busco tu voz, secreto del ser, risa y color, dulce amanecer, suma quietud, silencio interior, fuente de luz, milagro de amor, cielos abiertos de par en par, paz en el centro de mí. Busco tu voz, secreto del ser. Busco tu voz, abrazo sutil, cálido encuentro, belleza sin fin, fidelidad, sublime canción, la claridad de mi corazón, cielos abiertos de par en par, paz en el centro de mí. Busco tu voz, busco tu verdad. Busco tu voz, busco tu verdad, busco tu amor, mi felicidad. Ya no hablaré, te quiero escuchar, resuena en mi melodía celestial. En tu presencia
verdad. Y todos los que aquí estamos buscamos la voz de Dios, ¿verdad? Y miren, tengo algo para decirles. El pueblo de Israel iba por el desierto, ¿verdad? Eran errantes. Hay quienes dicen que eran errantes porque le erraron durante 40 años, pero no, eran errantes porque caminaban por el desierto, buscando esa tierra prometida. Y Dios no estaba tan interesado en que llegaran rápido, pero sí en que llegaran preparados. Por eso preparó su corazón y por eso tal vez fue tanto el tiempo. Y a nosotros nos pasan cosas parecidas porque no tenemos a Malecita cerca, pero tenemos muchas facturas que pagar y que vencen el fin de semana. Y nos apareció de golpe una enfermedad en nosotros o en un miembro de la familia. Tenemos necesidades múltiples. Y Dios nos va preparando en el camino. Y quiero decirte algo, Dios tiene una tierra prometida para vos, hoy mismo, no tengas duda. Y esa tierra prometida hay que llegar y hay que reclamarla. Y hay una llave para reclamar la tierra prometida que Dios ya tiene para tu vida. Y esa llave se llama gratitud. Vivimos en un mundo que está despoblado de lenguaje agradecido. Generalmente lo que uno escucha cuando hay múltiples conversaciones con amigos, con laborales o de la que sea, lo que se escuchan son quejas, desánimo, desaliento, amargura. El lenguaje para reclamar la tierra prometida es el lenguaje de la gratitud, palabras de gratitud. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos, expresamos gratitud. En nuestra sangre se liberan sustancias que provocan que nos sintamos mejor. Por eso te voy a proponer que ahora pienses en todas las cosas que están bien en tu vida. Ya sé que hay algunas que no están bien, pero en esas nos concentramos la mayor parte del tiempo, como si lo demás lo damos por sentado, que está porque debería ser así, y no, no debería ser así. Generalmente no damos gracias porque nos despertamos a la mañana, porque abrimos los ojos, porque tenemos un techo, porque dormimos en una cama, porque tenemos comida, porque nos dimos un baño caliente. No damos gracias por eso. Como que tendría que estar allí. Cuando damos la vuelta a la cuestión y empezamos a agradecer por lo que tenemos y nos empezamos a enfocar menos en lo que no tenemos, empieza a haber un cambio grande. Ese es el lenguaje para reclamar la tierra prometida. Así que te propongo que pienses, mientras canto esta canción, en cosas, personas, momentos, lugares que hay en tu vida para agradecer. Es muy fácil dar gracias a Dios cuando nos aumentan el sueldo, cuando las cosas nos salen todo como queremos. Pero cuando aparecen las dificultades, cuando aparecen los problemas, cuando aparece el informe médico que no tiene el resultado que esperábamos, cuando del trabajo nos dan la noticia que no quisiéramos escuchar, no nos va a salir a agradecer a menos que hayamos incorporado ese hábito para dar gracias por todo. San Pablo dice en la carta a los tesalonicenses, den gracias a Dios por todo. Y saben que yo investigué muy profundamente esto. Y cuando San Pablo dice, den gracias a Dios por todo, en el idioma en que lo escribió, ¿saben qué significa la palabra todo? Bueno, si no lo saben, se los digo. Todo, significa todo. O sea, todo. T-O-D-O, todo. Den gracias a Dios por todo. Así que te invito a que demos gracias a Dios por lo bueno, por lo que no nos parece tan bueno, pero sobre todo por todas las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor y que generalmente pasamos por alto. Va de nuevo. Señor del sol y los mares, hoy nada te pediré, por
porque ya me has dado tanto, solo quiero agradecer por las piedras del camino que mucho me han enseñado, las lecciones que he aprendido y las que aún no he aprobado. Vengo a agradecer, solo a agradecer por todo lo que me has dado, por lo quitado también. Vengo a agradecer, solo a agradecer. Hoy ya no te pido nada, mañana tal vez, que todo es un gran regalo, de sobra lo he comprobado, pues nada vino conmigo y así me iré al otro lado, y todos nos diremos así: Señor del sol y los mares, de tu rostro ya no huyo. Al final he comprendido que no hay amor como el tuyo. Por eso vengo a agradecer, solo a agradecer por todo lo que me has dado, por lo quitado también. Vengo a agradecer, tan solo agradecer. Hoy ya no te pido nada, mañana tal vez. Es necesario, es fundamental que incorporemos el hábito de la gratitud en este mundo donde no se practica mucho, ¿no? Porque siendo agradecidos, eso nos va a llevar a vivir de una manera agradecida. Y vivir de una manera agradecida es vivir solidariamente, vivir ayudando, vivir sirviendo, vivir saliendo de nosotros mismos, saliendo de nuestro centrito, de estar siempre pendiente de lo que me pasa, de lo que me duele, de lo que me pica, de si me llaman, si no me llaman, sino vivir para amar. Esa es la invitación que nos hace el Señor, vivir de una manera distinta, vivir saliendo de uno mismo, vivir para amar. Algunos son felices con lo poco que tienen y otros no se conforman ni con medio país. Algunos se quejan de cuanto acontece, mientras otros agradecen tan solo por vivir. Algunos viven como si la vida fuera una cacería y otros que la disfrutan como un regalo de Dios para amar, para amar, para amar, para amar, para amar, para amar. Hay quienes son felices repartiendo sonrisas y hay otros que no saben ni reír ni repartir.
viven siempre calculando cómo no tener problemas, y otros transforman sus penas en una oportunidad para amar, para amar, para amar, para amar, para amar, para amar. Los unos y los otros parecen tan distintos, pero aunque no son lo mismo, tienen mucho en común. En cada pecho vive la presencia infinita de aquel que nos habita, y aunque nos cueste entender, quienes viven siempre escapando del amor que los ama, y otros cada mañana eligen vivir para amar, para amar, para amar, para amar, para amar. Ahora sí conmigo, para amar, para amar, para amar, para amar, para amar, para amar. Y para eso estamos aquí, para amar. No nos distraigamos. Estamos aquí para ser felices, para amar y para hacer felices a los demás, para mejorar las cosas un poquito al menos de cómo las encontramos. No nos vamos a plantear grandes utopías, pero al menos mejorar un poquitito las cosas como están a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Un granito de arena, un poquito, una gotita en el mar. Pero podemos hacer que sea mejor, podemos mejorarlo. Nuestro amigo, el que nos llama a estar en el desierto con él, él pasó por el desierto, él sabe bien lo que sentimos muchas veces cuando nuestra alma está árida, cuando nos falta esa sensación de comunión con Dios. Él sabe bien de qué se trata. Y nuestro amigo nos invita a caminar de su mano, de su brazo, abrazados, sonriendo con él. Esta es una canción para nuestro amigo, el amigo que conoce como nadie el desierto y que allí nos acompaña. Derari-hey, derari-hey, yeah, yeah. Mi amigo baja de los montes, le gusta andar por ahí curando gente, llenar las tardes de poesía con la marca del sol sobre la frente. Mi amigo llega justo a tiempo, y cuando él aparece siempre hay fiesta. Suele cambiar nuestra agua en vino, dejando atrás el miedo y la tristeza. Él mira lo profundo que duele en cada vida, nos quiere hasta el extremo, sabiendo que sin duda solo el amor cura la herida. Yeah, yeah.
fue quien me ha enseñado a buscar entre los pobres la riqueza y a mirar con ojos limpios para encontrar en todo la pureza. En fin, mi amigo me ha llevado a la cima más alta y sin atajos. Yo siempre quise ir hacia arriba, pero llegué yendo hacia abajo. Caminaba entre el pueblo y qué feliz la gente al mirarse al espejo y descubrir la misma marca del sol en cada frente. Y nuestro amigo es el que nos toma de la mano en el desierto, ¿verdad? Sí. ¿Qué les parece si ahora usamos estos 5 minutos que vienen para orar por alguien, para bendecir a alguien? Tenemos un poder enorme en la oración de intercesión, en la oración de bendición. A veces creemos que bendicen los curas nomás, ¿verdad? Que es una cosa para ellos, las monjitas. Pero nosotros no, nosotros tenemos que ir a decirle: Padre, me ora, Padre, me bendice, Padre, me. Somos ovejas en el mal sentido, ¿no? Porque nos pasamos diciendo me. Nosotros también podemos bendecir y tenemos que bendecir. Y tenemos que bendecir a otros. Y bendecir es decir bien, desearle bien a otro, hablar bien con palabras de gratitud, con palabras de alabanza, de agradecimiento. Así que te voy a proponer que cada uno de nosotros, no sé cuántos seremos aquí en el encuentro, pero cada uno de nosotros va a elegir una persona a la cual vamos a bendecir. ¿Les parece bien? Tengo esa propuesta para ustedes. Cada uno de nosotros elija una persona a la que vamos a bendecir. Puede ser alguien que tenga algún problema de salud, algún problema de trabajo, algún problema familiar. Sea cual sea el problema que tenga, vamos a ponerlas en las manos del Señor, confiando que Él es más grande que cualquier problema. No le vamos a decir a nuestro problema, a Dios, que tenemos un gran problema, vamos a decirle al problema que tenemos un gran Dios, así que se vaya preparando. Te pido que pongas en tu mente y en tu corazón a esa persona, el rostro de esa persona en tu corazón, y pongas tu mano sobre tu corazón. Lo que dure esta canción, te voy a pedir que pienses solo en esa persona, y si la letra de la canción te ayuda, la repetís. Si no, con tus propias palabras, bendecilo. Pero estos 3 minutos, solo pensá en esta persona a la que has elegido. Si somos 40, vamos a orar por otros 40. Vamos a bendecir a 40 personas, ¿sí? La canción sería muy larga como para que la aprendamos y la cantemos juntos, pero tiene una parte final que se repite en las 3 estrofas que dice así. Así que se los canto una vez para que después la cantemos juntos. Y que el sol brille siempre delante de ti. Hoy bendigo tu vida y tú me bendices a mí. A ver otra vez. Y que el sol brille siempre delante de ti. Hoy bendigo tu vida y tú me bendices a mí. Hoy bendigo tus ojos para que siempre puedas admirar la belleza de la creación como es, no como esta, y
que mires el cielo más tiempo que a la televisión para ver con tus ojos y no con los del patrocinador. Que una estrella ilumine tus pasos cuando el camino esté oscuro y no lo puedas ver, y que el viento te lleve en sus alas hasta alcanzar el sueño que anhelaste tener, y que el sol brille siempre delante de ti. Hoy bendigo tu vida y tú me bendices a mí. Hoy bendigo tus labios, que en tus palabras pueda encontrar el perdido, ese oasis donde su sed saciar, contagiar tu sonrisa y decir siempre y solo la verdad, y al ritmo de tu corazón saborear cada canción. Y también hoy bendigo tu mente para que de los miedos te puedas librar, y que cada día te levantes para ir a vivir y no solo a trabajar, y que el sol brille siempre delante de ti. Hoy bendigo tu vida y tú me bendices a mí. Y bendigo tus manos para que las puedas utilizar para sanar heridas, perdonar y acariciar, y deseo que siempre estén abiertas hacia los demás, al que sufre, abrazar, compartir y amar. Y también hoy bendigo tu tiempo para que en todo momento puedas disfrutar del lugar justo donde te encuentres, y ya nunca te marches antes de llegar, y que el sol brille siempre delante de ti. Hoy bendigo tu vida y tú me bendices a mí. Bueno, queridísimos hermanos, muchísimas gracias a todos. Llegamos a una parte del camino, ¿cierto? Y llegamos al final de nuestro encuentro. Pero sé que nos llevamos muchas cosas lindas para seguir caminando, sabiendo que ese es el significado de Dios, el Dios que camina con nosotros, su pueblo, siempre.